Presentación. Ok, listo, muchas gracias. Miren, hermano, esperemos que tengamos nuestras Biblias abiertas para seguir conociendo este importante tema de conociendo al Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir en oración. Los invito, hermanos, a que sigamos poniendo todo en las manos de Dios y que sea Dios que nos hable en estos momentos a cada una de nuestras vidas. Amado Dios, aquí estamos, Dios, como tu iglesia, Dios, la que tú has comprado con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, Señor. Te pido, Dios, que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Queremos, Dios, oír tu voz, Padre. Usa este instrumento, Señor, débil e imperfecto, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. Todo lo ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos venido estudiando acerca del tema de conociendo a la persona del Espíritu Santo. Y en los primeros estudios alcanzamos a ver que el Espíritu Santo es una persona. También que el Espíritu Santo es Dios, sin lugar a ninguna duda. Vimos el miércoles anterior. Y en la noche de hoy vamos a ver representaciones del Espíritu Santo. Es un tema que así a simple vista nos deja como bueno, ¿de qué se trata? Pues básicamente una representación es una imagen o una idea que sustituye a la realidad. Digamos que es una idea que nos aclara un poco más un concepto, una realidad o una persona. Eso es precisamente lo que vamos a ver en esta noche acerca del Espíritu Santo. Y digamos que muchos autores a lo largo de la historia se basan en campos de la teología, como es la tipología, como es la ilustración, para explicar conceptos. El campo de la tipología creo que lo tenemos ya bastante claro. Digamos que es divinamente instituida la tipología. La tipología no da campo a la imaginación y la tipología prefigura una realidad. Entonces conocemos muchos tipos acerca de Cristo y así también hay tipos en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, como vamos a ver. Y la ilustración lo que hace es aclarar mediante ejemplos, mediante figuras, digamos, un concepto o una realidad. Y básicamente el tema general es que aquello que no consideremos como un tipo claro, como un tipo divinamente instituido, es mejor, hermanos, considerarlo una ilustración. Porque lastimosamente el campo de la tipología ha caído en mucho descrédito debido a que cualquier cosa la quieren, digamos, que meter como si fuera un tipo. Y la gente se imagina un montón de cosas, pero no. El tipo es claro, debe ser divinamente instituido y todo lo demás sí puede ser, pues obviamente, una ilustración. Entonces, dentro de las representaciones del Espíritu Santo, vamos a empezar con el tema del vestido. Y nos ubicamos en Lucas 24:49, está en la diapositiva. Si lo queremos buscar en nuestras Biblias, dice así la palabra de Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mira, aquí más que hablarnos de un vestido, nos está hablando de ser investidos. Si nos damos cuenta, aquí dice el Señor Jesús, les dice a los apóstoles que se queden en Jerusalén. Una vez el Señor Jesús está a punto de ascender a los cielos, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y esta palabra investir es muy interesante porque significa conferir a una persona de una dignidad o de un cargo importante. Y esa palabra la encontramos también en unos pasajes como por ejemplo el de Lucas 15, que nos habla acerca del hijo pródigo, en donde dice el padre cuando llega a su hijo arrepentido, dice que le quiten todos esos harapos con los que él viene y que le concedan, digamos que le concedan un nuevo vestido. Esa misma palabra que se usa aquí como investido es la misma que se usa en ese pasaje del hijo pródigo. Entonces nos da la idea de una dignidad, de un cargo, en este caso de un poder que viene solamente de parte de nuestro Dios. Y vemos aquí al Señor Jesús, por mucho que los apóstoles estaban emocionados porque el Señor había resucitado, lo estaban viendo cara a cara después de que el Señor fue crucificado, cuánto ánimo deberían sentir en esos momentos, cuánta emoción de querer predicar eso, pero el Señor les dice, esperen un momento, esperen y serán investidos de poder, y con ese poder, como encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, podrán ser mis testigos. Entonces, mis hermanos, aquí aprendemos que para los apóstoles cumplir con la misión que el Señor les dejó hubiese sido imposible sin el poder del Espíritu Santo.
Pongámonos a pensar en estos 12 hombres, mis hermanos, y la verdad es que alcanzar el mundo a través del Evangelio, con estas 11 personas que quedaron, obviamente humanamente hubiese sido completamente imposible. Solamente con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, esto se podía llevar a cabo. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí, hermanos, con ser investidos? Todos nosotros, una vez tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, somos investidos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es imposible la vida cristiana. O sea, es imposible tener una vida de santidad. Es imposible llevar una vida de frutos como creyentes. Es imposible reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas si no es por el poder del Espíritu Santo. Es imposible, hermanos, predicar el Evangelio efectivamente si no es por el poder del Espíritu Santo. Y es imposible vencer el pecado. Entonces, sin lugar a duda, hermano, el poder nuestro para tener una vida cristiana que glorifica a Dios solamente es a través de la persona del Espíritu Santo. Aquí no vale la religiosidad, no vale los látigos ni nada de eso, sino solamente el Señor con su poder sobrenatural que nos guía para que día a día, en una obediencia práctica, podamos glorificarle. Otra representación, la paloma. Yo creería que la paloma es la forma en la que más se conoce al Espíritu Santo y en gran parte es debido a los grandes artistas. Si nosotros pensamos en los cuadros del Renacimiento, por ejemplo, cuando dibujan la Trinidad, dibujan Padre, dibujan el Hijo, y siempre que dibujan el Espíritu Santo, siempre lo dibujan en forma de paloma. Así que es la representación que más conocemos. Y en los 4 evangelios se nos dice que una vez el Señor fue bautizado, del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero vamos a escoger el evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 32 en adelante. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, en los 4 evangelios no queda ninguna duda de que el Espíritu Santo vino en forma corporal como de paloma. Y obviamente los teólogos a lo largo de la historia han intentado responder, bueno, pero ¿por qué forma de paloma y no escogió otra manera? Bueno, hay muchas explicaciones. Digamos aquí lo evidente, lo que vemos en el pasaje, es que la forma de paloma sirvió primeramente como señal a Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le había dicho que sobre quien viera el Espíritu Santo descender, ese era el Mesías, ese era el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista con sus ojos espirituales, hermanos, muy bien abiertos, muy atentos, vio esta señal clara en la persona de Jesús. E inmediatamente lo presentó como el Cordero de Dios. Entonces, evidentemente era una señal dada a Juan. Segundo, se nos dice que descendió del cielo. Dice en los otros evangelios que el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió del cielo. Eso nos habla de su procedencia celestial. El Espíritu Santo viene del cielo, el Espíritu Santo es Dios. Eso nos habla de su deidad. Él viene del cielo y sin lugar a dudas es Dios. Y nos dice que permanece sobre Jesús. Recordemos, hermanos, que en ese hermoso momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes, de alguna forma inaugurando, respaldando el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí en adelante el Señor comienza su ministerio público a predicar el Evangelio y las buenas nuevas. Pero permanece la pregunta, ¿por qué la paloma? Bueno, hay muchos conceptos realmente, hermanos, a lo largo de la historia, todas las cosas que uno se encuentra cuando está revisando el tema. Pero yo creo que lo primero que debemos entender es que Dios es soberano. Dios hace como quiere y muchas de las decisiones que toma obviamente escapan a nuestro entendimiento. Y él escogió la forma de paloma para que su Espíritu Santo viniera sobre Jesús. Pero algunas personas han dicho que representa el apaciguamiento de la ira de Dios. No sé si todos recordamos ese momento en el diluvio, cuando Noé envió una paloma a que fuera a reconocer si había tierra seca. Y esa paloma una vez regresó con una rama, Noé entendió que la ira de Dios había pasado, que el diluvio había pasado. Así que San Agustín, por ejemplo, fue de los primeros en decir la paloma significa el apaciguamiento de la ira de Dios. Otras personas, tal vez como Lutero, dicen que la paloma es amigable
de las aves es la más amigable y que representa la gracia de Dios expresada. El inicio de ese tiempo de gracia de Dios a través de Jesucristo. Y algunas personas más recientemente han visto la paz. ¿Con cuál concepto se queda mi hermano? Bueno, lo invito a que podamos profundizar un poco más en este tema. Es un tema muy profundo. Cada uno de los temas que vamos a presentar tiene una profundidad en sí mismo, así que ahí les dejo, digamos que el piquito para que de pronto ustedes puedan, cada uno de nosotros pueda investigar un poco más sobre este tema. Las arras. Al Espíritu Santo en varios pasajes se le llama las arras. Si vemos en 2 Corintios 1:22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si nos vamos a 2 Corintios 5:5, un poco más adelante, dice, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Efesios 1:14, si leemos un poquito antes, está hablando del Espíritu Santo, y dice aquí en 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La pregunta es, arras. ¿Tenemos claridad qué son arras? Bueno, el concepto de arras estaba muy claro en el momento que el apóstol Pablo lo utilizó como ejemplo, como lo que hace el Espíritu Santo, y significa un juramento, significa una garantía, significa un anticipo o un pago inicial sobre un negocio, sobre algo que está pactado. Y digamos que esta prenda o señal de garantía garantizaba el cumplimiento de una obligación. Y aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo que ese Espíritu Santo, que es Dios mismo morando en nuestras vidas, es esa garantía, es ese anticipo que Dios en su misericordia, mis hermanos, nos está dando como lo que vamos a seguir recibiendo. ¿Qué es lo que nos espera? Las bendiciones, hermanos, que aún no hemos recibido, pero que sin lugar a dudas ya están. O sea, ya las tenemos, ya son parte de nosotros. Fíjese lo que dice Efesios, dice la redención de la posesión adquirida. O sea, esto es una completa realidad. Para Dios, sin lugar a dudas, hermano, todas sus promesas son, como hemos visto en el sí, todas sus promesas son una realidad. Y para Dios, en una forma que no podemos entender, ya estamos con Cristo. Somos la esposa de Cristo como la iglesia. Y donde está Cristo, allí está su esposa, sin lugar a dudas. Para Dios ya estamos en el cielo. Eso no hay ninguna cosa, ningún poder, hermano, que pueda, digamos, que impedir eso. Pero en su gracia, en su misericordia, el Señor nos ofrece como anticipo, como garantía para nosotros en estos momentos, su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, qué hermoso saber que ese Espíritu Santo de Dios representa aquello. Uno de los autores que estuve viendo decía, si ese es el anticipo de lo que vamos a recibir, ¿cuánto no será el regalo mismo de todo lo que Dios nos tiene que dar, hermano? De verdad que no alcanzamos a imaginar todo lo que Dios en su misericordia nos va a conceder, hermano, o ya nos concedió a cada uno de nosotros, y que simplemente debemos con paciencia y con fe esperar en su fidelidad. Entonces, también al Espíritu Santo en algunos medios, en algunas figuras, se le representa con fuego. Es muy interesante, pues está basado en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, que nos habla de cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia que estaba reunida esperando la promesa del Señor. Y dice el pasaje que vinieron lenguas como de fuego. Y realmente las personas que estaban ahí reunidas estaban muy familiarizadas con lo que representaba el fuego en el Antiguo Testamento. Algunos autores han dicho que en realidad no era fuego, sino que eran como de fuego. Otros discuten que sí era fuego realmente. Lo cierto es que las personas que estaban aquí estaban muy familiarizadas con este concepto de fuego, con el concepto de fuego. Y tal vez para recordar un poco, mis hermanos, si nos vamos al Antiguo Testamento, no vamos a leer los pasajes, pero sí ahí los dejo en la presentación. El fuego representa la presencia del Señor. Todos recordamos ese momento
cuando Moisés llegó a la zarza. Dice que la zarza ardía, mas la zarza no se quemaba. Entonces, ese fuego representó en ese momento la presencia de Dios que estaba allí haciéndole el llamado a Moisés. También representa la aprobación del Señor. Si nos vamos a Levítico, encontraremos que cuando se hizo una ofrenda, descendió fuego del cielo, porque tal fue la aprobación de Dios con esa ofrenda, que el Señor mismo hizo que descendiera fuego y esa ofrenda fue quemada. O sea, no fue necesario que el sacerdote encendiera ese fuego, sino el mismo Dios fue quien lo hizo. Entonces algunas personas han dicho, bueno, de la misma forma, el Señor en Pentecostés hizo que ese fuego descendiera sobre sacrificios vivos. Es uno de los comentarios con los que me encontré. La protección del Señor. Recordamos ese hermoso episodio cuando el Señor dice que protegía a su pueblo de día. ¿Sí recordamos, mis hermanos? ¿De día con qué era? ¿Con una nube? Con una nube, ¿cierto? Y de noche, ¿cómo los protegía? Para iluminarlos. Con una columna de fuego. Entonces, también el fuego representa para las personas que estaban familiarizadas la protección del Señor. Entonces, todas estas figuras, sin lugar a dudas, fueron muy representativas al momento que en Pentecostés se recibió el Espíritu Santo y aparecieron lenguas como de fuego. El aceite. Bien, mis hermanos, la gran mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan en que el aceite es un tipo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y si nos vamos a pasajes como Éxodo 49, dice de la siguiente forma: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos los utensilios y será santo. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote, dice en el versículo 13. Entonces, sin lugar a duda, el aceite, este era un aceite, hermanos, específicamente diseñado, preparado. Eran unas indicaciones realmente muy precisas. Era un aceite que se usaba para ungir, en este caso, el tabernáculo, en este caso, a los sacerdotes. Y más adelante vimos que algunos reyes y profetas también fueron ungidos con el aceite. Y significaba, hermanos, santificación, lo vemos claramente. Dice que todo y lo santificarás con todos los utensilios. Y cuando ungirás a Aarón, dice que lo consagrarás. Entonces significa que esa persona era santificada, es decir, que era apartada para Dios. Y también significaba que esa persona era dedicada o dedicada a Dios. Entonces, tanto el sacerdote, en este caso, estaba dedicado a Dios, a honrar a Dios a través de todo lo que hacía. Y ese era el uso principal que se le daba al aceite en su momento. Y si nos vamos a Levítico, dice algo muy interesante, Levítico 14, 17. Dice, y de lo que quedare el aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Bien, aquí en Levítico 14 nos está hablando Moisés, obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo, acerca de la purificación de los leprosos. Y es interesante, hermano, si vemos la última frase, dice que ese aceite se colocaba encima de ¿qué? De la sangre del sacrificio. Hermosa ilustración, hermano, una ilustración que nos recuerda que primero fue la sangre de Cristo. Primero fue la sangre, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y luego llegó, encima se coloca el aceite que representa la obra o ilustra la obra del Espíritu Santo. Entonces me pareció muy, muy bonita esa ilustración que encontré en ese versículo. Sin lugar a dudas, una vez el Señor fue glorificado, dice que descendió su promesa, que fue su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, nos dice en 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bien, aquí nos habla de que somos ungidos con ese Espíritu Santo. Y eso nos recuerda, hermano, muy, obviamente, esa ceremonia con que se ungían a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas. Y nos recuerda algo muy interesante, mis hermanos, que nosotros estamos consagrados a Dios. Independientemente en donde estemos,
independientemente de donde trabajemos, de los compañeros de trabajo que tengamos, de estudio, de la familia que tengamos, hermanos, nunca debemos perder de vista que estamos dedicados a Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas y somos templo del Espíritu Santo. Si nosotros alcanzáramos a imaginar la reverencia, hermanos, con la que en el Antiguo Testamento se manejaba la presencia de Dios, el temor con el que el sacerdote entraba al lugar santísimo, a pesar de que hoy obviamente se nos dice que entremos confiadamente, yo creo que nunca debemos perder de vista a quién le estamos sirviendo. Estamos sirviéndole a un Dios que es santo, 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 y que su Espíritu Santo, hermano, ese Espíritu Santo que anteriormente moraba esporádicamente en algunas personas para prepararlas para alguna labor, hoy, por la gracia de Cristo, mora en ti y mora en mí. Qué regalo más maravilloso, y que nos recuerda que estamos consagrados, que estamos dedicados a Él completamente. El sello también es otra representación, mis hermanos. Y si nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, en Esther 8:8 nos dice, está hablando el rey, el esposo de la reina Esther, dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, es importante que aquí estamos hablando de un rey humano, es un rey obviamente pagano, y cuando este rey sellaba una carta, esa carta no podía ser de ninguna forma alterada. ¿Y qué significaba ese sello del rey? Era un sello obviamente único, representaba autoridad, representaba propiedad, que esa carta él era el que la había dado, representaba autenticidad, o sea que no era nada falso. Y también, hermanos, representaba protección, que lo que estaba allí adentro no podía ser tocado por ninguna persona. Preguntémonos, si ese sello de un rey en una carta, en un documento, representaba todo eso, no podía ser revocado, ¿cuánto más el sello de Dios en nuestras vidas? Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando de, también en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nos está hablando de la autoridad de Dios sobre nosotros. Dios nos selló, mis hermanos. Y el sello de Él en nuestras vidas es su Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Él. Recordemos que hemos sido comprados con un precio. Y ese precio es lo más valioso que hay en el universo, hermano. La sangre del Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo. Así que le pertenecemos a Dios. Y el sello del Espíritu Santo representa eso. Representa autenticidad. No es nada falso, hermano. Es algo obviamente 100% real. El Espíritu Santo quien nos dirige, quien nos ilumina, quien nos guía en nuestras vidas. Y también representa protección. Si este sello de este rey pagano que leímos anteriormente era completamente protegido, era irrevocable, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Quién nos puede? Estamos completamente protegidos por Dios. Es completamente irrevocable. No existe ninguna fuerza, ni espiritual ni física, en el universo que pueda revocar esto. El sello de Dios en nuestras vidas, que nos debe recordar que le pertenecemos a Él, que Él tiene toda autoridad con nosotros, para con nosotros, que estamos protegidos por Él y que es completamente auténtico, que viene de parte de Dios. Bien, seguimos con el agua. Estamos viendo varios pasajes, mis hermanos, porque realmente la obra del Espíritu Santo se compara de diferentes formas en el Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento. Aquí estamos escuchando las palabras nada más y nada menos que del Hijo de Dios, que nos dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como el Espíritu Santo, a través de Juan, para no dejar ningún lugar a duda, a que nadie especulara de qué se tratará, dice en el versículo 39, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, es interesante lo que puede representar el agua, hermano. Aquí nos habla de agua viva. El Señor, en el Antiguo Testamento, se dice de él mismo, Dios, que él es fuente de agua viva.
obviamente aquí confirmando la deidad del Espíritu Santo. Pero siempre que leemos en el Antiguo Testamento del agua, está relacionado con los rituales que tienen que ver con la limpieza, con la purificación. Si nos vamos a Ezequiel, que nos dice que del templo brotaban unos manantiales, también nos habla de sanidad, pero también nos habla de vida, mis hermanos. O sea, la vida que el Espíritu Santo produce en nosotros, una vez hemos creído en Cristo Jesús. Y es que donde hay agua, hay vida. Si nosotros vemos, de pronto a los que les gusta un poquito el tema, los temas del universo, un poquito la ciencia, los astrobiólogos, la obsesión, o sea, de los astrobiólogos es realmente encontrar agua en el universo. Por eso están buscando agua en Marte y en cualquier lugar tratan de buscar agua. Porque dicen, donde hay agua, donde hay señales de que hubo agua, ahí sin lugar a dudas hubo vida. Entonces, hermanos, sin lugar a dudas, nuestras vidas estaban completamente muertas, separadas de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, ese espíritu de vida, el espíritu eterno de Dios, mora en nosotros y nos llena de esa vida abundante que solamente tenemos a través de Cristo Jesús. Y finalmente, mis hermanos, el viento. El viento también es una representación del Espíritu Santo. Dice en Juan 3, versículo 8, el Señor Jesús hablando nuevamente, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, muy interesante esta comparación con el viento, mis hermanos, que representa que así como el viento es invisible, el Espíritu Santo también es invisible. O sea, no lo podemos ver con nuestros ojos humanos, pero sin lugar a dudas su efecto, su labor, su obra es innegable. Así como el viento puede tumbar casas, en el peor de los casos, llevarse carros, vemos el efecto en los árboles también. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es evidente. Si no, miremos nuestras vidas nada más. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. Si usted es un hijo de Dios y piensa que lo que ha logrado es por su fuerza, por su capacidad, porque se lo propuso, déjeme decirle, mi hermano, que está muy equivocado. Eso ha sido solamente gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es innegable. Si comparamos lo que éramos antes y lo que somos ahora, es por ese poder transformador del Espíritu Santo que cada día trabaja en nosotros para hacernos cada día más como Cristo Jesús. Y también nos habla de que la obra del Espíritu Santo es sin lugar a dudas soberana. ¿Quién puede controlar el viento? Bueno, algunas personas se aprovechan de pronto de que el viento vaya a cierto lado y eso se toma a favor de pronto para los barcos de vela o los molinos de viento, por ejemplo. Pero decidir de qué lado, hacia qué lado va el viento, no se puede, hermano. Asimismo, en la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es completamente soberana. Lastimosamente muchas personas hoy enseñan que pueden ordenar, que ellos pueden de alguna forma manipular a la persona del Espíritu Santo. Pero eso es obviamente completamente alejado de la realidad y completamente blasfemo, porque recordemos que el Espíritu Santo es Dios y como Dios es completamente soberano. Él es quien ordena, mis hermanos, lo vemos claramente en la Biblia. Él es quien dirige, Él es quien elige, Él es quien reparte los dones conforme Él quiere, mis hermanos. Entonces realmente la obra del Espíritu Santo, cuando la comparamos con el viento, vemos que es invisible, pero conocemos sus efectos sin lugar a dudas en las vidas transformadas y en todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también, hermanos, su soberanía, que debemos reconocer sin lugar a dudas. Bien, mis hermanos, este es un pequeño estudio que nos representaciones del Espíritu Santo, que espero que haya sido de bendición a sus vidas como lo fue la mía, y que a través de todas estas representaciones o ilustraciones o las comparaciones que se hacen en la Escritura acerca del Espíritu Santo, podamos conocerle mucho más, Señor, y conocer su obra en cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo tuyo, Señor, que mora en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque somos completamente indignos de ellos, Señor. Pero tú nos has transformado, Señor, gracias a la obra que Él hace en nosotros, Señor. Reproduciendo en nosotros el carácter de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia derramada en nuestras vidas cada día. En Cristo Jesús. Amén.